LB10 Podcast. Cada vez que escuchás este sonido, indefectiblemente te trae a Mendoza, estés donde estés, seas de donde seas. Y cada vez que escuchás este jingle, el viaje se completa. En este podcast vamos a repasar desde la radio la historia de un fenómeno sociocultural sin precedentes. Una festividad popular que nació en el pueblo y se queda en el pueblo, pero trasciende al mundo. La Fiesta Nacional de la Vendimia. Un viaje de sonidos de radio que reflejó y refleja la idiosincrasia social, política, económica y cultural de una región. Más allá de las luces de la fiesta, los quiebres históricos que hacen a Mendoza y a su gente. Anfitriones de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Bienvenidos a esta histórica celebración. Bienvenidos a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Estás escuchando LB10 Podcast. El canto, las coronas y los cetros, polémicas interminables. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 3 del podcast Vendimia LB10. El canto a Mendoza. Como notarán, esta es la versión con letra original que no contiene a Malargüe en la misma. Fue grabado por la orquesta de Francisco Canaro, el coro de niños cantores de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. La canción original tiene un condimento político muy importante, y es más, se trata de una marcha. Todas las canciones que identifican a países, regiones, instituciones políticas y sociales del siglo XIX son marchas militares. Sobre el canto a Mendoza, consultamos a la profesora Elvira Búcolo, quien nos relata además una anécdota muy simpática. El canto a Mendoza, ¿cómo es que llega a manos de Hugo del Carril? ¿Cómo es la historia de esa canción que incluso varió y cambió en el tiempo? Si bien en el decreto de creación de la fiesta habla del llamado concurso todos los años, hay varias canciones, ¿no es cierto? Pero la del año 46, cuando llegamos al año 1946, que es el canto a Mendoza, gustó tanto al decir de Josefina Di Pietro, que fue la reina que representó a las Heras y que fue coronada como reina nacional de la vendimia. Gustó tanto, dice, que la gente salía de la fiesta cantándola. Entonces, en el año 47 y 48 también se llamó a concurso, pero la gente seguía acordándose de esta fiesta del año 46, de esta música del año 46. Por eso, el gobierno decidió instituirla como la marcha oficial de la vendimia. Y bueno, estábamos hablando de un gobierno peronista, por tanto, ustedes saben que Hugo del Carril era peronista y se le pide que la interprete con la partitura original que fue donada al archivo de la provincia. Vio que el archivo empezó a hacer colección de objetos, de vestimentas que representaban a la vendimia y que estaban celosamente guardados, y además los conservábamos y los arreglábamos como correspondía para cuidarlos en el tiempo. Josefina Di Pietro, ella donó un cuadro de ella como reina nacional de la vendimia del año 46 y donó dos partituras. Una, que es la del 46, la original, y otra del año 38. ¿Cuándo se modifica? Porque había una modificación allí en la letra, hubo una modificación en la letra del canto a Mendoza, ¿o no? Sí, por supuesto. Porque en el momento en que se crea el canto a Mendoza, la marcha a Mendoza, todavía los dos departamentos del sur, San Rafael y Malargüe, estaban juntos. Claro. Pero en el año 1950, Malargüe se separa
de San Rafael y se constituye en un departamento más de la provincia. Por eso ahí se modifica y se incorpora el departamento de Malargüe. ¿Pero siempre fue fiesta nacional? Aquí también un decreto nacional modificó los destinos de la festividad popular. Escuchá a la profe Búcolo. Hasta el año 1972 se las llamaba fiesta provincial de la vendimia, porque así estaba catalogada dentro de la provincia de Mendoza y en referencia con el resto del país. Pero un decreto de fines del 72, un decreto nacional, la sube de categoría a la fiesta. Y entonces se empieza a llamar a partir del año siguiente Fiesta Nacional de la Vendimia. Y hay un artículo que dice que todas las reinas que habían sido electas antes de ese año, es decir, a partir del 36 en adelante, iban a ser denominadas reinas nacionales. Es decir, que el decreto era retroactivo. Retroactivo a la primera reina de la vendimia. Entonces, en el 73, Noemí Sebastianelli, que representó a Tunuyán, fue coronada como reina nacional de la vendimia. Hubo una reina nacional que, por defender sus derechos individuales, finalmente logró dar una categorización al resto de las reinas. La reina sindicalista que generó una convulsión en 1974. Murió Perón. Gobierna Isabel. López Rega maneja grupos civiles armados, la AAA, Montoneros, el ERP y Latinoamérica, que comenzaba a caer en una serie de golpes de estado cívico-militares que nos llevarían a la noche más larga. En este contexto, Estela Maris Laborde cambia los destinos de las reinas en adelante. Escuchá. En el año 74, quien resultara electa por el departamento de San Carlos, Estela Maris Laborde, decide protestar porque no le han pagado el premio que le habían dicho. Le habían dicho que le iban a dar vestido, que le iban a regalar un automóvil, y no se lo regalan. Entonces decide protestar y dice que va a renunciar. Se enteran a nivel nacional y como estaba bastante convulsionado el país políticamente, la mandan a llamar. Va hasta Buenos Aires y le preguntan, si había algún problema político, y ella le dice que no tiene ningún problema político, simplemente que no han cumplido con lo que le habían prometido. Entonces vuelve a Mendoza con la promesa de que le van a dar el auto que le habían prometido. Le entregan el auto y surge a nivel provincial una legislación por la cual a partir del año 1975 y con retroactivo al año 74, se les va a empezar a pagar un sueldo mensual durante 12 meses a las reinas para hacer frente a las reinas nacionales, para hacer frente a sus necesidades. Y a nivel departamental también reciben un sueldo durante 12 meses. Esto debido a la gestión, digamos, de alguna manera, de Estela Maris Laborde. LB10 Podcast. Pero el tema de la representación de jóvenes mendocinas pasó por varios cambios y algunas polémicas. Son reinas, son embajadoras culturales y turísticas. La elección es un concurso de belleza. Las reinas son respetadas en sus derechos individuales como mujeres. Aquí, algunas miradas. Me llamaban siempre en la segunda noche, yo preferí la segunda, la primera no desde hace muchos años. Cuando me llamaron en el 96 y luego me volvieron a llamar para la primera noche para el concurso de belleza, dije que no, porque a mí no me sienta eso, nunca me gustaron los concursos de belleza y esto de gritar por Guaymallén o por Maipú no era lo mío. Entonces siempre fui a la segunda, y en la segunda sí presentabas no solo el espectáculo, sino luego los artistas, los cantantes que venían. Y desde ese escenario también te das cuenta del fenómeno, de la unción que hay, que no va a ser fácil de cambiar, no tiene por qué cambiar tampoco.
es un debate muy arduo y que no hay que hacerlo muy a la ligera. Pensábamos con Miriam Armentano, estábamos conversando en alguna oportunidad, y ella me decía, como guionista de Vendimia y muy premiada, como buena escritora, que ella trabajó mucho tiempo en departamentos alejados y que la representatividad de esa niña movía todo un pueblo y que por eso había que tenerle respeto. Yo, como te digo, desde que vine acá en los 80, no me gustó eso. Hay una mezcla de lo político, de un ideal de belleza que no tenemos, porque siempre las eligen rubias, altas, de ojos celestes, de 1,70 m, y yo creo que la belleza pasa por otro lado. Me imagino que niñas muy jovencitas lloran y sufren mucho cuando no salen las candidatas reina y virreina. Digamos que hay algo que debiera ser superado, pero no con esta hipocresía de, bueno, son embajadoras, no. Me parece que se podría prescindir de esto de reina, virreina y candidatas y todo lo demás. Me parece que es más superficial, ya en el siglo XXI, yo no lo prefiero. Escuchaste a Mónica Borré, locutora y periodista de cultura. Pero, ¿las candidatas son solo belleza y atributos físicos? Desde 2005 se realiza en la semana previa a la fiesta de la vendimia una capacitación integral con historia de Mendoza, vitivinicultura, ceremonial y protocolo, fonoaudiología y oratoria, y hablamos con una de las capacitadoras. La licenciada en fonoaudiología y especialista en vocología Andrea Fernández Ansaldi, quien nos cuenta cómo se realiza esta capacitación. Porque siempre, viste, el tema era que las chicas no hablan bien, que no se saben expresar, pero creo que detrás de este grupo maravilloso de candidatas existen mujeres muy valiosas que tienen mucho para decir. Y eso es lo que yo trato de sacar de ellas lo mejor, y lo que no está tan entrenado lo dejamos en un segundo plano. El trabajo es precioso, realmente a mí me encanta, es una época que quiero mucho. El equipo de capacitación con la coordinación de Alejandra Gamboa y en su momento de la querida Elvira Búcolo, nos hicieron siempre sentir en casa, y eso también te incentiva para dar lo mejor de vos y para tratar de... Ellas te arman como el ámbito ideal para poder sacar lo mejor de las chicas. Las tenés allí y tenés que comenzar desde algún lugar. ¿Desde qué lugar comenzás en común con todas ellas? En realidad nosotros las recibimos la semana que están en el hotel, y se hace un trabajo arduo, y con varias de las candidatas, sobre todo con Julieta Lagos y María José, reina y virreina, trabajamos durante todo el año, que ese trabajo fue un trabajo precioso. En realidad con las chicas lo que yo hago es, las voy viendo y las voy grabando en los programas y en todas las entrevistas, ya sea de radio o de televisión, y hago una evaluación de cada una. Entonces, cuando yo llego a la capacitación, llego con una ficha de cada candidata para ver qué es lo que hay que trabajar. Trato de ir ganando tiempo antes, porque el tiempo en la capacitación es muy poco. Los atuendos, la presión del momento y los discursos son elementos fundamentales en los que se trabaja con las candidatas desde hace 16 años. Así lo explica la licenciada Fernández Ansaldi. En realidad lo que tratamos de trabajar son los discursos, es como ellas quieren decir, cómo lo pueden decir. Son representantes de un municipio, pueden ser representantes de la provincia, seguir buscándole la estructuración de su comunicación de la mejor manera posible, acorde a las posibilidades y al entrenamiento que tenga cada uno. Siempre pasa que la reina, las chicas no nacieron y su mundo no es ser reina. Entonces es muy difícil. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos ponen en una situación así, es bastante difícil. Y como siempre digo, imagínensela con tacos, con una capa que pesa un montón, con una corona que pesa un montón, con un cetro que te restringe el movimiento de los brazos, y encima tener que sonreír, hablar bien, ser simpática y tener una comunicación impecable. Creo que cada una va buscando la forma, vamos tratando de sacar esa mejor forma para que la gente se comunique con ellas, pero no es tan fácil. Viste que la gente dice mucho, ay, pero no saben hablar, pero no saben esto. No es fácil estar en el lugar de las chicas.
Yo que estoy ahí, veo lo que ellas pasan y la preocupación de no fallarle al público, de no fallarle a la gente, es muy grande y se preocupan muchísimo por hacer las cosas bien. Siempre cuento la misma anécdota con María Paula García, que fue nuestra soberana en el 2007, que Paula, en un momento, una de las heridas de la corona, mirá lo que te voy a decir, se le había dado vuelta en la cabeza y me decía, André, no podía pensar lo que iba a decir porque tenía el clip enterrado en el pelo. Entonces fíjate cómo pueden ser distractores. Antes la capa tenía un broche muy grande, el broche se apoya en la base del cuello, eso también restringe mucho la respiración. Antes se usaban muchos corsets, los vestidos eran como muy encorsetados, entonces falta el aire. Sobre vendimias estamos trabajando con Mariana Jury, con todos los artistas, no con todos, con los representantes de los artistas, directores. Va a ser una vendimia, tienes una vendimia distinta, será virtual, veremos en qué condiciones haremos, pero sí queremos llegar, como queremos llegar a toda la sociedad, a aquellos artistas que no tienen trabajo, ver si podemos generar desde el Estado algún tipo de trabajo para que no pierdan todos sus ingresos que sabemos que esperan esta época del año para eso. En eso estamos hablando en forma conjunta con los intendentes y hemos llamado a todo el espectro cultural de la provincia de Mendoza que aporten ideas, a ver cómo podemos hacer una vendimia que sea compatible con la situación de pandemia. Obviamente yo descarto una vendimia con público, descarto una vendimia masiva de 1.200 artistas en un escenario para hacer algo virtual porque no hay manera que pueda ser posible en esta situación. En el año 2020 la pandemia de COVID-19 detuvo al mundo. Ante este panorama, el gobernador Rodolfo Suárez dijo en los micrófonos de LB10 que la edición 2021 sería virtual, no presencial, y luego se supo que no habrá elección de candidatas ni reina nacional. Pero esto no es inédito para la vendimia. En el año 1985 no hubo fiesta, ni se eligió reina, pero sí, por cosa del destino, el mismo apellido reinó 2 veces seguidas. Tous. Escuchá la anécdota en voz de Elvira Búcolo y de sus protagonistas. Pero bueno, en el 85, recordemos que el terremoto fue del 26 de enero, por tanto, se suspende, estaba Javert como gobernador de Mendoza, suspenden la fiesta y deciden que la reina del año anterior represente a la provincia en ese año 1985. La reina fue Nora Ana Stocco, que representó a Tunuyán, pero dentro del protocolo que había, el reglamento que había hasta ese momento, las reinas no podían ser casadas ni madres, tenían que ser solteras. En el transcurso del año 84, Nora Stocco decide casarse, por tanto, quedaba la corona en manos de la virreina Mónica Tous, que representó al departamento de Tupungato. Por tanto, en 1985, Santiago Felipe Javert decide, a través de un decreto, designarla como reina representante de la provincia de Mendoza durante el año 85 a Mónica Tous. Y Mónica Rosana Tous no solo fue virreina en 1984 y reina en 1985, fue además virreina de la naciente democracia. Yo era bastante chica, tenía 16 años, salgo virreina en un año donde, primer año de democracia, y me tocó pasear un montón, porque sacaban a la reina y a la virreina en conjunto, o sea, juntas a todas partes. Así que lo disfruté bastante. Y bueno, ya el otro año, viste que con el terremoto que hubo en Mendoza, se suspendió la fiesta de la vendimia y Nora se casaba. El reglamento que teníamos en ese entonces no permitía que la reina fuera casada ni tuviera bebé. Ella tuvo que abdicar en la virreina, que era yo. Así que me tocó un año más. A los 17 años tuve que ser reina, representar a Mendoza,
y con mucho orgullo. Está bien que las chicas antes éramos como más chicas que ahora, creo, pero sí, imagínate que después de todos esos años, de repente el primer año de democracia era un año muy, muy comentado, donde se hacían grandes charlas en familia, se hablaba del pasado, se hablaba de lo que venía, del futuro, así que sí, claro que lo tenía presente y sabía. Así que fue maravilloso también por ese lado, ¿no? De haber sido virreina en el 84 y haber podido disfrutar del reinado en el 85. Que se dé que el mismo apellido también tenga 2 años de coronaciones es extraordinario, ¿no? Sí, es una coincidencia, ¿no? Pero realmente asombroso. Y bueno, también es una pena que le toque reinar a ella en este año tan difícil. Pero Mayra es hermosa, es muy inteligente, muy capaz y se la ha ingeniado para representar a la provincia. Se habrán dado cuenta de distintas formas, viste, los chicos ahora, los jóvenes entran en las redes sociales y ella no se quedó en ningún momento tranquila y me parece maravilloso, la verdad, que ha sido muy grande el trabajo que ha realizado ella. En el 2020 el apellido Tous repite historia. Mayra Tous, reina de Tupungato, con continuidad en 2021, porque no habrá elección. 1985, en el que se suspende la fiesta, justamente eran reina y virreina Tunuyán y Tupungato. En este año estamos al revés, Tupungato y Tunuyán, pero es más o menos lo mismo. Y justo mi tía, una prima hermana de mi papá, Rosana, quien era la virreina, asume como reina al año siguiente, porque bueno, la reina decide dejar. Y la verdad que sí, muy extraño y seguramente queda como una anécdota para la historia. Bueno, yo creo que esta situación particular que fue la pandemia permitió que la gente conociera no solo otras facetas, sino que viera que realmente es un rol que está bueno y que cuando se sabe utilizar cumple muchas funciones. Y desde mi lugar, yo siempre dije que iba a ser una especie de embajadora cultural y turística, que me parecía que era lo que había que hacer. Y gracias a la apertura al turismo interno pude comenzar a trabajar en conjunto con las redes sociales a full y promocionar a la provincia y participar de muchas ferias virtuales, pero la verdad es que yo, haciendo un balance, lo veo muy positivo. Creo que se vio esta cara que hacía mucho no se veía y ojalá, sin dudas, este año se pueda hacer más cosas presenciales, pero yo no lo veo para nada negativo a lo que fue el 2020 en ese aspecto. Siempre digo que uno se va adaptando a lo que le va tocando. Por suerte, bueno, yo soy periodista, soy comunicadora también y me gusta mucho comunicar el vino, trabajé en varias bodegas y eso me permitió también tener por ahí una apertura que hizo que yo no me quedara de brazos cruzados, sino que me reinventara. Y ojalá que el 2021 venga distinto, y si no viene distinto le vamos a poner pilas igual y algo se me va a ocurrir para poder seguir promocionando a Mendoza, que es lo que más me gusta. Esto es LB10 Podcast. Volvamos al tenso primer fin de semana de marzo del año 2000. En las calles una fiesta y en el penal de Boulogne-sur-Mer un motín histórico. Y el gobernador Roberto Iglesias en su momento pedía que no hubiera muertos. Jorge Fernández Rojas, periodista que nos relata esos días del motín. ¿Sabés cuándo empezó el tema de decantarse? Con la llegada de la Gendarmería a la provincia. Ese fue el punto de inflexión, digamos, cuando hubo, digamos, la tensión interna en el penal, se compensó con la tensión externa que impuso la Gendarmería con un operativo de intimidación alrededor de la penitenciaría. Eso lo pude ver. Yo jamás había visto un despliegue así de carácter, te diría, bélico, entre comillas. Era atemorizante y hacía que vibrara todo el escenario de cobertura. Y eso daba la pauta, era como un jaque a gelarme, digamos, para que te quede claro, como medida disuasiva para empezar a aflojar, digamos, algunas pretensiones de los presos de aquel tiempo, ¿no? Que estaban amotinados. Llamó la atención mucho, digamos, el nivel de violencia que ejercieron
los presos una vez amotinados, no en la toma de rehenes y en el inicio del motín. Pareció un escarceo en principio y que no iba a ser un problema de resolución difícil, digamos. Podía haber sido un movimiento y una idea de haber hecho un intento, pero cuando se extendió en el tiempo y ya empezaron a sacar las proyecciones de un asalto a la penitenciaría para tomarla por la fuerza, con rehenes incluidos adentro, se llegó a hacer una proyección de unos 70 muertos, entre civiles, internos y penitenciarios. Ahí tomamos conciencia de lo que podía ocurrir, digamos, que podía ser una tragedia. Y con el correr del tiempo, el mismo Salomón lo cuenta por ahí, que llegó un momento que Iglesias le imploró que no hubiera muertos, porque el clima se tensó tanto dentro de la Casa de Gobierno y con una vendimia en paralelo, digamos, era realmente dramático en algún caso. Todo cambió muros adentro. La figura del capellán de la cárcel, el padre tercermundista Jorge Contreras, fue clave en ese proceso. Y ese motín después dejó muchos resabios, digamos, en cuanto a testimonios y a situaciones. Yo puedo asegurarte que ha habido situaciones en las cuales, por ejemplo, los presos confiaron muchas cosas que tenían que ver con la vida interna del penal al capellán de aquel momento, Jorge Contreras, el reconocido sacerdote tercermundista, que era el capellán de la penitenciaría y después se instaló en el barrio de La Gloria, después de ese motín. Te puedo asegurar que dio mucha información clasificada en la justicia penal, en la causa, sobre los detalles que ocurrían dentro de la penitenciaría. Eso nunca trascendió completamente y lo saben muy pocos, digamos, o por lo menos pocos lo confían, digamos, este tema. Vos sabés que hay un detalle de esa acción de Jorge Contreras que es notable, y el nivel de influencia que tenía ese hombre. Guardó todos esos detalles en un papel, lo envolvió y estaba dentro de un hueco de las paredes de la capilla. En el momento en que comenzó la reconstrucción, llamó a algunos funcionarios y les entregó esa documentación realmente. LB10 Podcast. La radio como protagonista de cambios sociales en la provincia. La vendimia como telón de fondo de esos cambios. Seguí los podcasts Vendimia LB10 y entérate de más. Fiesta Nacional de la Vendimia. En realidad la vendimia siempre ha servido justamente como un espacio para poder ver esas negociaciones entre la nación y la provincia. Yo creo en eso, en que el intérprete optimiza lo que tiene. Muchos guiones cinematográficos o muchas obras de teatro están optimizadas por la actuación. ¿Solo tradición? Se transforman en expresiones de deseos que artísticamente están perimidos. La estructura que hoy se maneja de la vendimia a nivel artístico no tiene libertad. Ese espectáculo no está puesto en función de esa construcción identitaria, sino que está puesto en función de algo que tiene que ver con más bien lo contrario, con la forma, nada más que con la forma. Identidad. Nuestra fiesta nacional, junto con las departamentales, junto con las distritales, muestra realmente lo que es el espíritu mendocino, ¿no? Arte. Lo visual de Vendimia, que es imponente, tiene un marco gigantesco histórico y creo que es una fiesta esperada y que todos celebramos, en el formato que sea, pero para mí es de mucha inspiración y creo que le debo mis inicios en el arte gracias a Vendimia. La radio, siempre la radio. La radio es, para mí, el micrófono, es la comunicación total y el modo de conversar de che a che, ¿no? Con el oyente.
Podcast LB10 Vendimia. Seguí escuchando y descubrí más. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar. LB10, la radio con historia, la radio con futuro.